Nos introducimos en los últimos capítulos del libro de Jeremías, en el así llamado libro de la consolación. Bueno, precisamente porque el libro tiene aires de consuelo, un tono de esperanza. Y es curioso porque este tono de esperanza está colocado después de lo que el profeta, en el nombre de Dios, le anuncia al pueblo que le va a suceder. Jeremías, que en nombre de Dios le dice al pueblo: miren, no hay remedio, no hay medicinas, tu llaga es incurable. Y todo esto es por culpa de la muchedumbre de tus pecados. Van a ir al exilio allí por el rey Nabucodonosor, que se lo llevará a Babilonia, ya lo sabemos. Lo cierto es que con estas palabras, el profeta, en el nombre de Dios, pretende, por un lado, y esto para ellos entonces, y para nosotros hoy, hacernos caer en la cuenta que el pecado, como ese no a Dios, ese no a lo que Dios espera de nosotros, ese no a querer vivir de acuerdo a su voluntad, en primer lugar, a nosotros no nos deja indiferentes. Nos hace mucho daño y mucho mal, pero también delante de los ojos de Dios. Dios quiere no hijos caprichosos o rebeldes, sino que quiere hijos que sean fieles a la alianza. Entonces, Dios, que ha probado de distintos modos a lo largo del tiempo, con infinita paciencia y amor delicado, hacer caer en la cuenta que sus hijos vean lo que están haciendo mal, conviértanse. Este es el tono esperanzador. Vendrá el tiempo del exilio, Jerusalén va a ser destruida, pero ánimo, yo no los voy a abandonar, yo voy a estar con ustedes y Jerusalén será reedificada, como decíamos en el Salmo, ¿no? El Señor reedificará a Sión. Dios nos permanentemente trabaja a partir de nuestras ruinas, porque no quiere el exterminio, sino la conversión. He ahí el tono de verdadera esperanza. Y además, el profeta, dicho sea de paso, aprovecha para decirle al pueblo: che, tus amigos, esos falsos dioses, te olvidaron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? Y ya lo fuimos viendo, ¿no? Aquel Baal, que era el de la fecundidad, el de la lluvia, nada, una sequía terrible. Y ahora que vienen los ejércitos que van a invadir, nada. Y ahora que viene el tiempo en el que van a tener que partir al exilio, nada, porque no existen, son falsos. Solo hay un Dios vivo y verdadero, que como Padre nos ama, nos busca, nos señala un camino, camina junto a nosotros, nos habla, porque desea nuestra salvación. Los planes de Dios son planes de salvación, son planes de salud, de vida, y eso nos alegra, y mucho. Yo cambiaré la suerte, yo los multiplicaré. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren qué lindo que lo podamos repetir con hondura de corazón. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el Evangelio nos encontramos esta escena de Jesús, que una vez más se planta con claridad frente a los escribas y fariseos, respecto de quienes Jesús una y otra vez va a hacer referencia a la misma realidad. Ustedes son hipócritas, blanquitos por fuera, pero llenos de muerte y podredumbre por dentro, que no habían entendido. Ellos se paraban en la dura y fría letra de la ley, y en el vínculo con Dios era un cumplir y vivir de acuerdo a exigencias. No es así. Jesús busca interpretar la letra de la ley, busca vivir de acuerdo al espíritu de esa ley, porque si no nos transformamos en ciegos, que nos podríamos llegar a transformar en ciegos que guían a otros ciegos, toda vez que nos encaprichamos, que nos volvemos en intérpretes contemporáneos de esa letra de la ley de acuerdo a las conveniencias del mundo, que nos movemos en el plano de los falsos respetos humanos para quedar bien con todos. Dios es fiel, ha hecho alianza, nos muestra el camino, y lo nuestro es caminar por allí, ser obedientes.
Hoy la iglesia celebra a San Juan María Vianney, este hombre humilde, hombre de campo, sencillo, simple. Allí había nacido cerquita de Lyon, en el sur de Francia, hijo de padres también muy pobres, que no había podido ir al colegio porque era el tiempo de la Revolución y entonces había también persecuciones. Recién con 17 años se sienta por primera vez en un banco en una escuela. Él, por supuesto, que quería ser sacerdote y tenía mucha dificultad intelectual, además de su pobreza, su dificultad intelectual para el aprendizaje. Y eso fue un verdadero obstáculo, pero tenía tal piedad, era tan grande su amor a Dios, que allí cuando estaba también en esa suerte de seminario improvisado, porque la persecución a la iglesia había hecho que no pudiera estudiar como en un seminario normal, entonces tenía un sacerdote que lo iba acompañando y lo iba formando, pero cuando intentó finalmente en un seminario aprender, era duro de entendimiento. Entonces cuando llegó el momento de ver qué se hacía con él, le informan al obispo de, los escasos principios de la enorme ignorancia de este hombre, pero que era muy piadoso. Y entonces este obispo, allí en una famosa sentencia, dice, ¿no es cierto?, que yo lo llamo y Dios y su gracia harán el resto. Supo ver lo importante. Pero prudentemente el obispo decide enviar a este recientemente ordenado sacerdote de escasos recursos a la aldea, porque no era ni siquiera un pueblo, más insignificante de la zona. Se llamaba Ars-en-Doms y está a unos 40 kilómetros de Lyon, y allí había unas 40 casas y 230 habitantes. Y además la historia nos dice que había 4 tabernas, donde la taberna no era solamente el bar, sino medio un lugar de perdición. Él va a hacer referencia a esto y va a decir que las tabernas eran como las tabernas del diablo, allí donde se venden las almas, se destruyen las familias, allí donde se altera la salud y allí también donde se comienzan todas las disputas. Y allí partió caminando este hombre tan santo. No sabía dónde estaba la aldea, se encuentra con un niño y le dice en ese encuentro a ese niño: muéstrame el camino de Ars, yo te mostraré el camino del cielo. Y San Juan María Vianney, hombre ordenado sacerdote con 28 años, que permaneció en esa misma parroquia, estuvo 42 años allí, dedicado y entregando su vida a transformar desde su piedad, desde su oración, desde su capacidad para hacer penitencia, ayuno, desde sus prédicas y sobre todo y fundamentalmente desde sus enormes y extensas horas sentado en el confesionario. La historia nos dice que confesaba entre 12 a 18 horas por día a la gente sentado en su confesionario, invierno y verano. Y era tal la devoción que generaba su presencia y sus consejos como confesor, que prontamente Ars, de esa aldea insignificante, 230 habitantes, pasó a recibir 400 peregrinos por día. Tuvieron que poner trenes especiales desde Lyon a Ars, porque los peregrinos iban a este que tenía una sencillez total, pero un profundo amor de Dios, y tenía la capacidad de la lectura, leía las almas como en un libro abierto, y sus sermones eran bien concretos y bien fuertes, orientaban, sus palabras sanaban, instruían. Reyes, gente santa acudió para ponerse de rodillas delante de este hombre simple y sencillo, a quien paradójicamente, por su falta de conocimiento, muy en el comienzo se le impidió hasta que confesara. Por eso hoy la Iglesia lo propone como un ejemplo del sacerdote que se ocupa de los suyos, este sacerdote que predicaba con valentía, que no hacía otra cosa que lo que cualquier santo u hombre de Dios, es lo que Dios espera de nosotros: vida de piedad, de amor genuino, de devoción profunda, oración, caridad,
estar disponible a los otros y como sacerdote estar atento para poder reconciliar a los hombres con Dios y celebrar la Eucaristía. Recemos unos por otros porque de lo que se trata es de ser fieles a Dios, de entender que no hay novedades, ya está el camino allí propuesto por nuestro buen Señor, que los santos, que son los grandes amigos de Dios, que nos inspiran, nos cuidan, nos encomendamos y le pedimos que interceda ante nuestro buen Dios por cada uno de nosotros.